Cuando ya es 7 de la mañana con 35 minutos, volvemos a esta revista matinal, el programa estelar de su canal 10 de Telecable, voz e imagen del Valle del Mantaro, y hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, así que les reiteramos los saludos para que tanto los que están en pareja, que van a celebrar fundamentalmente el amor, como los solteros, pues se celebren también la amistad, ¿no? Así que con un poco de precaución nomás, porque ya sabemos cómo a veces en Huancayo, en Jauja y La Oroya celebramos desmedidamente estas fiestas y otras, ¿no? Les recuerdo que estamos en alianza estratégica con Onda Digital Televisión, lo que nos permite llegar a todos los rincones del Perú y al mundo entero por esta magia tecnológica que es la Internet. Bien, estamos ya en estos estudios con el doctor Cristian Barrantes Bravo, que es director general de ganadería del Ministerio de Agricultura del Minagri, para hablar de las medidas de acciones que se han tomado en este sector del ministerio respecto de la ganadería en zonas altas. Hay pues el cambio climático, en fin, el fenómeno, supongo yo, del niño, se lo preguntaré a él, y otros factores climatológicos afectan la ganadería y también la agricultura, por supuesto, y hay medidas que tomar, hay acciones que se emprenden desde el gobierno. Bienvenido al programa, doctor Barrantes. Tengo entendido que hay un programa de cobertizos que se ha puesto en ejecución en las zonas altas. Sí, muy buenos días, saludo a todos los escuchas y televidentes del programa, agradeciéndoles por la invitación. En el Ministerio de Agricultura y Riego se viene trabajando una propuesta para enfrentar la vulnerabilidad de los productores, sobre todo ganaderos, porque la ganadería siempre está en las zonas más altas del país, siendo justamente la actividad económica principal de esas poblaciones. Y junto con otros ministerios, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha generado un plan multisectorial frente a las heladas y friajes, donde el Ministerio de Agricultura participa y ha presentado una serie de estrategias de prevención. Nuestra idea es generar diferentes estrategias, actividades que permitan prevenir los efectos de las heladas, sobre todo en un momento, en un tiempo en el cual, justamente usted ha mencionado, por el cambio climático, estos hechos, estos eventos extremos se van a ver con el tiempo, cada vez van a ser más frecuentes. Y en este trabajo se está planteando 3 actividades fundamentales de prevención. El primero es la instalación de pastos cultivados, el segundo es el manejo de las praderas naturales y el tercero son la instalación de cobertizos para ganado, ¿no? De acuerdo. Hay una partida importante de dinero que se ha destinado a la implementación de estos cobertizos. Sí, este año tenemos un presupuesto asignado de 30 millones de soles para instalar en un primer momento 1.765 cobertizos, aunque la meta de este año es 2.265 cobertizos que se distribuyen en las regiones con territorios más altos, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de las regiones del sur, Puno, Cusco, Huancavelica, algo en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, Apurímac, y también en Pasco, ¿no? Que está más al centro, pero que también tiene zonas bastante altas, ¿no? Sí. ¿En qué consisten estos cobertizos? ¿Podemos tener una idea material de cómo son? Sí, los cobertizos, yo agradezco la pregunta porque cobertizos en el país se han desarrollado en varias oportunidades, diferentes entidades, ONGs, gobiernos, pero el diseño de este cobertizo es bastante particular. Ha sido un cobertizo que ha sido desarrollado por el INIA de Puno, con trabajo directo con los productores. Entonces los productores lo han validado este modelo, y es un modelo que tiene
aproximadamente 130 metros cuadrados, ¿no? Con la mitad de esa área techada, con un techo a dos aguas para evitar que el viento pueda llevarse los techos, que es algo que ha sucedido frecuentemente, y con un área, digamos, de corral más abierta, que va a permitir que los productores también puedan hacer uso de ese cobertizo, no solo para proteger al ganado, sino también para una serie de actividades de manejo. El tema de la esquila, el tema de el tratamiento de enfermedades, la vacunación, siempre requiere que los animales estén en un cerco. Guarecido, ¿no? Exacto, sí. Y eso justamente es lo que permite este cobertizo. De acuerdo. Ahora, no es para el productor en sí, no hay, digamos, un aporte que deban hacer también, ¿todo lo cubre el ministerio? A ver, siempre buscamos que en el trabajo que se realiza la implicación de los productores y de los beneficiarios sea permanente, ¿no? Entonces ellos van a aportar su mano de obra no calificada y van a apoyar, también vamos a articularnos con los gobiernos locales para que también nos puedan apoyar en aspectos logísticos, de tal manera que este sea un trabajo que implique a todas las entidades e inclusive al productor. Estamos convencidos que mientras más el productor se implica, más se valora lo que se hace y más sostenibilidad se le da, ¿no? De acuerdo. ¿Van a ser permanentes o simplemente se van a tender cuando llegue la helada, en la época de heladas y frías? No, los cobertizos son permanentes, son infraestructuras permanentes, y justamente por eso la idea era cómo darle a ese espacio un funcionamiento de todo el año, y por eso es que se le ha generado esta nueva estructura que permita que puedan realizar los productores otras actividades en el cobertizo y que no sea un área que queda solo a disposición cuando lo requieren para la helada, sino que pueda ser parte de las actividades de manejo o apoyar a las actividades de manejo diarias y cotidianas del productor. De acuerdo. ¿Estamos hablando de ganados diversificados o hay algunos en particulares? ¿Son ovinos? Normalmente cuando hablamos de cobertizos hablamos fundamentalmente de camélidos sudamericanos y de ovinos. Ustedes saben que son los animales que están en las zonas más altas, ¿no? A partir de 4.000 metros de altura ya la población ganadera cambia, se deja de ver ya ganado vacuno o se ve menos ganado vacuno y se ve mucho más los ovinos, y mientras más alto vamos se ve más alpacas, ¿no? Fundamentalmente, y llamas. En la zona de Puno, donde, bueno, ya sabemos que la helada y el friaje es particularmente son severas, ¿hay algún tratamiento particular? ¿Hay, digamos, peculiaridades que tenga ahí la ganadería? Sí, en realidad en todas las zonas altas es necesario realizar un manejo adecuado de los animales, fundamentalmente antes que lleguen las épocas frías, ¿no? Por eso, cuando hablamos de las estrategias de lucha contra las heladas, no hablamos solo de cobertizos, sino también hablamos de instalar, por ejemplo, pastos cultivados. ¿Para qué nos sirve instalar pastos cultivados? Para que el productor pueda, en la época de lluvia, donde hay mayor crecimiento del pasto, pueda cortar este pasto, guardarlo, ya sea bajo heno o bajo ensilado, y pueda tener una provisión de alimento en el momento en el cual cae la nevada, en el momento en el cual hay heladas y el animal no se puede alimentar, ¿no? Y por otro lado, es un aspecto muy importante, o sea, manejar el tema de la alimentación permanente es un aspecto importante para evitar mortalidad de animales. Y el otro aspecto es el tema sanitario. Si yo, antes de la época de heladas, desparasito a los animales, entonces estos animales van a estar mucho mejor preparados para enfrentar momentos en los cuales el alimento definitivamente va a escasear, ¿no? Entonces tiene que ser una estrategia que implique varios aspectos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de pastos cultivados, evidentemente no podemos hablar de las zonas más altas, pero sí podemos hablar en las zonas más altas del manejo de las praderas naturales, que es otra opción. ¿Cuál es la diferencia? Claro, porque digamos, si nos imaginamos las zonas altas de Pasco o de Puno, estamos hablando de la estepa prácticamente. Exactamente, ¿no? exactamente. Es una zona gélida.
Entonces ahí prácticamente no crece nada, ichu. Exacto, y justamente ese ichu, que es justamente la forma como nosotros hablamos del pasto natural, de la pradera natural, si nosotros, por ejemplo, lo cercamos por un tiempo, hacemos algunas actividades para generar mayor retención de agua, se llaman zanjas de infiltración, nosotros vamos a permitir que esa área desarrolle más, crezca más, ¿no? Y nos va a permitir tener pasto justamente para los momentos de mayor dificultad, o por lo menos para los animales que lo requieren más, las hembras que están en gestación, los animales jóvenes, etc. Entonces, se trata de una estrategia que también tenemos que trabajar mucho en lo que es capacitación, asistencia técnica, para que los productores poco a poco puedan irse introduciendo en un sistema que les permita mejorar su productividad, ¿no? ¿Ya ha habido experiencias ahí? ¿Se puede hacer un balance digamos, hablar de resultados en este tipo de políticas de tratamiento ganadero? Sí, nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente el tema de la instalación de pastos. A día de hoy tenemos más de 92.000 hectáreas de pastos instalados en todo el país, en realidad. Específicamente, por ejemplo, en la región Junín tenemos más de 2.000 hectáreas de pastos instaladas a la fecha, y para este año, 2019, la meta es bastante grande, es una meta de 100.000 hectáreas a nivel nacional que se van a instalar, donde aproximadamente 4.800 hectáreas son las que se van a instalar, por ejemplo, en la región Junín. Entonces sí, ya venimos trabajando desde hace varios años y buscando empezar por el tema del pasto, pero también hay otras actividades para la mejora genética de los animales y para generar mayor difusión de los productos pecuarios, ¿no? Sí. Ahora, ¿hay una orientación hacia, digamos, la producción de un determinado tipo de ganado que sea mejor adaptado según las regiones? Por ejemplo, en Junín, creo que no es un escenario natural muy propicio para el ganado vacuno, ¿no? Bueno, hay zonas de Junín que evidentemente son espacios que son muy interesantes para la ganadería vacuna, ¿no? O sea, todo el Valle del Mantaro, por ejemplo, porque son zonas que no son muy altas y que tienen una posibilidad de generar producción de pasto importantes, ¿no? El Perú es un país muy diverso y hay mucho todavía por hacer en el identificar animales o razas, por ejemplo, para mejorar el ganado. Nosotros tenemos que ver, por un lado, el tema de la productividad, es decir, razas que produzcan más leche, más carne, más lana o más fibra, pero el tema también es tomar en cuenta el contexto donde se desarrollan estos animales, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, de razas frente al mal de la altura, ¿no? O razas que no pueden desarrollarse adecuadamente con los recursos naturales con que se cuenta. Entonces allí hay un trabajo importante que se ha venido haciendo de investigación, todavía falta mucho más, en los cuales nos permite ver en qué zonas podemos trabajar con cierto tipo de animales, ¿no? De acuerdo. Como estamos de forma específica llegando al Valle del Mantaro, nosotros justamente, me gustaría, doctor Barrantes, que nos dijera qué cosas se hacen bien respecto a la ganadería en Junín, qué habría que mejorar y qué cosas están, digamos, a descartar absolutamente en la práctica, tanto de los productores como, no sé, de pronto de la cadena de comercialización. Muy bien, específicamente en el Valle del Mantaro hay una producción lechera muy importante, hay una serie de plantas pequeñas donde se produce queso y otros derivados lácteos, y es un espacio ya tradicional, ¿no? Dedicado a la ganadería. Tiene una serie de ventajas, digamos, lo que usted preguntaba de lo que se hace bien. Bueno, hay bastante instalación de pastos, lo que permite que los animales tengan una buena producción. Hace poco, por ejemplo, hemos trabajado directamente en el Valle del Mantaro para apoyar la articulación comercial de los productores.
y ahora, por ejemplo, hay ya la totalidad de los productores del Valle del Mantaro envía la leche a diferentes centros de acopio y plantas locales que desarrollan quesos allí. ¿Qué es lo que falta? Falta trabajar mucho aspectos ligados a mejorar la calidad de los quesos, ¿no? Mientras más mejoremos la calidad de los quesos, se va a posicionar más el nombre del Valle del Mantaro como un espacio para producir queso de alta calidad. Tiene una gran ventaja también porque está muy cerca de la ciudad de Lima, que es un mercado importante. Entonces ahí hay que trabajar mucho aspectos de calidad, y respecto a la producción ganadera hay que trabajar mucho el manejo de los pastos. Muchas veces se trabaja el pasto que tiene, por ejemplo, los pastos permanentes tienen un tiempo de duración de 10 años, y a veces tenemos que estar renovando estos pastos porque no se les hace un buen manejo, se sobrepastorean y entonces el pasto no puede rebrotar y hay que volver a sembrarlo, ¿no? Claro que sí. Recomendaciones en general, pero particularmente en épocas de lluvias, en épocas de friaje, de heladas, para los productores, doctor Barrantes. Sí, aspectos fundamentales, ¿no? Considerar siempre que los animales en momentos en los cuales hay mucha lluvia o incluso granizada, etcétera, tiene que buscárseles alguna forma de que tengan cobertura, ¿no? A veces nosotros dejamos a los animales, no consideramos, consideramos que porque tienen un buen pelaje, etcétera, pueden soportar, y eso a veces genera, no lo vemos a veces el animal no se enferma, pero lo que se ve es una baja producción, porque el animal está estresado, pierde defensas, se enfría, y entonces eso es lo que genera que después el animal no tenga una producción adecuada. Entonces buscar recaudo, tener siempre a la mano alimento adicional, eso es fundamental también, es decir, tener heno o tener ensilado para esos momentos en los cuales el animal no puede pastorear, ¿no? Y uno poder tener esa provisión de alimentos. Si el animal no le falta alimento, y si al animal, por ejemplo, tampoco le falta acceso al agua, que es otro tema importante, y tiene un espacio donde se pueda cubrir en los momentos donde las lluvias son más intensas, tengan por seguro que los animales les van a responder produciendo más y mejor. Sí. Respecto de los camélidos sudamericanos, había escuchado yo hace cierto tiempo que el Perú había dejado de ser competitivo, o en todo caso que se había dejado ganar por puesta de mano por los países vecinos, determinados mercados. Ya. ¿Es cierto eso? No, en realidad el Perú en lo que es población de alpacas y producción de fibra de alpaca sigue siendo líder, sigue siendo el primer productor mundial. De hecho, estos años se ha incrementado el precio de la fibra a nivel internacional, y lo que nos da una posibilidad de seguir mejorando, porque es verdad también que no podemos quedarnos en la comercialización de la fibra con poca finura. Tenemos que seguir trabajando más los aspectos de finura. Mientras más fina es la fibra, y más, ahora sobre todo más factor de confort se llama el hecho de que la fibra no genere prendas que piquen, ¿no? Entonces, ese factor de confort también es importante actualmente en esos mercados a donde va la fibra de alpaca. Recuerden que la fibra de alpaca va a unos mercados muy especiales de prendas de alta calidad, ¿no? Sí, pues, bueno, en Europa sabemos que con el cambio de mentalidad, que ya no se utiliza pieles de animales a los que había que sacrificar, la alpaca ha sido muy bien recibida, ¿no? La alpaca bebé y eso. Pero sigue habiendo mucha preocupación por la forma como se trata a los animales y cómo se produce, ¿no? en los países sudamericanos. Sí, hay de hecho preocupaciones sobre ese aspecto ligado al bienestar animal, y uno de los aspectos que nosotros como Dirección de Ganadería estamos promoviendo es justamente las normas técnicas de esquila, que incluyen aspectos ligados al bienestar animal, de tal manera de que esa fibra tenga, o sea, los compradores de esa fibra tengan la certeza de que los animales no son maltratados, ni mucho menos en la esquila, ¿no? Perfecto. Bueno, decir entonces que estos cobertizos van a ser adecuadamente implementados. ¿Hay alguna recomendación de mantenimiento de los mismos?
Sí, siempre en la época, o sea, previa al frío, a las heladas, siempre es importante pues que estos cobertizos se revise bien el tema de los techos, fundamentalmente el tema de techos, que es lo que más se deteriora, ¿no? De tal manera de que cuando llegue el momento del evento extremo, el cobertizo pues cumpla su función completamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Cristian Barrantes. Hemos querido entonces tener esta mirada sobre la ganadería en zonas altas. Es importante en esta época de friaje, de temporales, que además por lo que va del año vemos que se han presentado de manera mucho más violenta, ¿no? Se puede decir que en otras ocasiones. Me imagino que ustedes trabajan también con el CENAMI, hay una suerte de sinergia para proteger tanto al productor como a los animales, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, de hecho hay un trabajo articulado de todo el Estado que involucra la alerta temprana, ¿no? de eventos climatológicos extremos como los sucedidos en este tiempo, y hay una coordinación permanente no solo con CENAMI sino con las otras entidades del Estado que forman parte de todo lo que es la defensa civil, ¿no? Sí. Y de tal manera de poder responder de la manera más adecuada, más eficaz a este tipo de problemáticas. Porque ¿no? estos huaicos en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, deben haber afectado también la ganadería. Sí, tenemos reportes de efecto de ganadería, de hecho tenemos ya gente allí trabajando. En el tema ganadero, la identificación es un poco más difícil que la identificación en el tema de superficies de cultivos afectadas, ¿no? Porque hay que entrevistar a las personas para saber si han perdido o no animales. Entonces esto genera un poco más de dificultad, pero ya se tienen los reportes y ya se está trabajando las medidas de remediación o de respuesta que se va a dar a los productores de esas zonas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Entonces hemos estado con el doctor Cristian Barrantes Bravo, director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura. 7 de la mañana con 57 minutos ya. A partir de las 8 de la mañana saben que entraremos también con esta plataforma de radio. Onda Digital Radio se une a Onda Digital Televisión, al canal 10 de Telecable y también a los canales IP de televisión de las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Río de Janeiro. Nos vamos a un corte y volvemos.